Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Una gran mentira que nos hacen. Elecciones al Congreso en el 2014 no satisfacen ni representan la democracia del pueblo colombiano. Inicia la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, una respuesta a los incumplimientos del gobierno nacional. Los niños de la guerra en Colombia, menores que son reclutados por actores armados. Informe especial. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. El desarrollo de las elecciones para el Congreso el pasado 9 de marzo da cuenta de que el sistema electoral colombiano no satisface ni representa la democracia del pueblo. Paitu Rewalter, mandado con Apamas Cangapapuncha, Santiago Peme Cascanche y Chipica Huascanchi, Achicac Manayiru Raicona, Huasihuasi por Rescacón, Botorrandespa, Inucanchipurra Manía Chancón y Mapatac Ñucpama Rurangap Cancona, Kawasonche. Me parece muy importante votar porque ahí usted está dando su opinión, su derecho a elegir. Voto como por ciudadano, ¿no? Como un deber. Las prácticas electorales en Colombia históricamente han estado manipuladas y restringidas por quienes detentan el poder. Desde 1810 hasta la actualidad, la participación de la ciudadanía es parcial e inequitativa. El abstencionismo, con más del 57% de aproximadamente 33 millones de habitantes aptos para votar, fue la característica de las elecciones para el Congreso del pasado 9 de marzo. ¿Realmente nos sentimos representados con estos candidatos y este sistema electoral? Es como difícil de decir que sí, ¿no? Porque cuando ellos llegan al poder, ellos tienen como tantos compromisos y priorizan algunas cosas que quizás no son realmente las necesidades de un pueblo. Yo no veo representación porque ellos están mirando solamente intereses personales nomás. Me parece a mí una gran mentira que nos hacen a nosotros, a los pueblos más alejados del país, venir a decir que están defendiéndonos, que están representándonos, cuando realmente están aprobando proyectos que van en contra de los campesinos. El Congreso actual representa la hegemonía política y económica del país. ¿Los ciudadanos al momento de votar son conscientes y conocedores de las implicaciones de esta acción? La mayoría de la gente no ha tomado conciencia todavía de aquello. No sé decir lo demás, pero mi parte pues yo sí soy consciente que por qué estoy votando, sí. No están acostumbrados directamente a la conciencia. No se ve conciencia porque están mirando solamente a ver dónde quién da más. En fechas electorales como las pasadas son frecuentes las irregularidades que coaccionan la libertad de elegir. Un ejemplo de ello, la compra de votos, que finalmente valida una élite gobernante para que se perpetúe en el poder. Lastimosamente, penosamente, eso está pasando en nuestro pueblo. Nosotros, los campesinos, somos vulnerados. Cada 4 años nos vienen a engañar y vuelve y se repite la misma historia. En un pueblo, sobre todo, sí, se ve mucho la compra de votos. Aquí está la caseada que le llaman y todas esas cosas. En este momento están regando mucha plata. Con una legitimidad ciudadana débil se consolida nuestro Congreso de Colombia con la esperanza de que las condiciones del país mejoren sin que se coarte la libertad ni se apague la diversidad de pensamientos y sus expresiones. Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólicas que nos quieren mandar. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy hablaremos de las elecciones 2014. Quisiera que habláramos un poco de cómo ven ustedes lo que fueron las campañas para estas elecciones. Yo creo que en estas elecciones se movieron mucha, pero mucha plata, en todo el país. Por ejemplo, en Bogotá encontramos puestos a los cuales se exigía la firma de la persona que votaba, y en otros puestos nunca se exigió. Solamente con un marcador señalaban la cédula que había votado, lo cual me parece que se presta a muchas cosas, pero esto sucede en todo el país. Por otra parte, yo creo que hay ya en algunos departamentos negocios. Por ejemplo, reúnen a los futuros contratistas, les piden una cantidad de dinero y luego entonces les dicen, bueno, y es el senador además quien reúne a contratistas y les dice si no hay plata, pues no hay contratos. Y entonces los contratistas tienen que dar la plata por anticipado. El país elige a una cantidad, pero grande, de senadores y de representantes
que tienen no solamente dinero de la corrupción en sus cuentas, sino que además tienen esos dineros oscuros que todos sabemos de dónde provienen. Doctor, usted ya es elegido representante a la Cámara, y ¿cuál es ese punto de vista que usted tiene tomando como referente lo que fue su campaña para llegar a esa curul? Bueno, mira, yo coincido con Aida que realmente esta campaña, estas elecciones del 9 de marzo son un monumento a la corrupción por varios temas. Primero, si tú sumas abstención, voto en blanco y votos nulos, el 69% de los colombianos y colombianas no participaron en la elección del Congreso. Segundo, está el tema que llaman ahora la mermelada, que es el tema de la corrupción. Fueron miles de contratos, fueron miles de millones que se dieron a los diferentes caciques políticos para comprar votos. Hubo compra de votos en todo el país. Vemos muchos votos hacia la derecha. Pareciera que cuando la gente se abstiene de votar o vota en blanco, los que ganan son los corruptos, los que tienen las maquinarias políticas y los que compran votos. ¿Qué está pasando con los colombianos? Lo primero que hay que hacer es concientizar a muchos medios de comunicación, porque yo creo que hay censuras para algunos sectores políticos en cuanto a sus programas, en cuanto a expresarse también en los medios masivos que son propiedad de los señores dueños del poder económico en Colombia. Y hay que orientar al ciudadano a que él tiene que votar por las ideas y no por el tamal, o por los 100 pesos, o por los 2 bultos de cemento, o por la botella que les dan, o simplemente por la volqueta de arena que les envía el político. Doctor, usted nos decía ahora que habían recibido llamadas de denuncias de la corrupción que se está dando en el momento de las votaciones. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Por qué no hay una denuncia? ¿Por qué no pasa nada en ese momento? Bueno, nosotros no entendemos por qué no se implementó, por ejemplo, el voto con la huella. Yo he sido jurado electoral, por ejemplo, en Venezuela, donde la gente firma las actas, donde la gente les pide un tiquete de constancia de votación y donde la gente además tiene el control con la huella que permite que la gente no vaya a votar más de una vez. Yo creo que en estas elecciones pues hubo realmente desinformación, 3 millones de votos anulados, la gente no sabía cómo marcar el tarjetón. Es una pelea muy desigual. Yo creo que fue un milagro que algunos sectores de oposición llegáramos al Congreso, no porque no haya quien vote por nosotros, sino por la forma realmente como hubo ausencia de garantías en este proceso electoral. ¿Qué significa para el país este nuevo Congreso en el que desde ya estamos viendo semejante corrupción? Pues llegan personas que no les interesa ser ni senadores ni representantes. Yo, por ejemplo, conozco a muchos que no abren la boca. Y un representante que no habla en el Congreso, que no tiene ninguna iniciativa, que no presenta absolutamente nada, pues es muy lamentable, debe quedarse en su casa haciendo plata. Pero no puede utilizar los cargos de representación para agrandar las fortunas familiares. Y desgraciadamente yo pienso que en esta campaña hay personas que han dirigido las campañas desde la cárcel para ubicar a uno de sus testaferros o a uno de sus familiares. Y esto es muy grave para una democracia. Aquí lo que prima es el enriquecimiento personal, y eso es gravísimo para una democracia, pero gravísimo. Es decir, muchos no llegan ni siquiera con la intención de trabajar. Yo creo que en los dedos de esta mano caben las personas que van a trabajar en el Congreso. Y es muy lamentable que los ciudadanos sigan eligiendo año tras año, gestión tras gestión, periodo tras periodo, a los mismos con las mismas. Esto tiene que cambiar y algún día los ciudadanos tendrán que darse cuenta que más hace un estudiante de la universidad pedagógica que se lance a la Cámara porque tiene ganas de contribuir, porque tiene ideales, porque tiene también propuestas muy cálidas, a estos señores que se van allá solamente a mirar cómo van a distribuir los contratos y cómo se van a seguir robando la plata del Estado. ¿Cómo hacer, doctora Lirio, para que no se lleven la plata del Estado desde la Cámara de Representantes? Bueno, vamos a trabajar. Iván Cepeda, cuando fue representante a la Cámara en estos 4 años, denunció más de 200 funcionarios por corrupción y muchos de esos están en prisión. Yo creo que esa es la ruta que vamos a seguir. Este próximo Congreso va a ser casi que un Congreso constituyente porque va a tener que reglamentar muchos de los temas que se están discutiendo en la mesa de negociaciones
temas importantes como el tema agrario, el tema de las zonas de reserva campesina. Ojalá se avance más en una reforma agraria, que es lo que está demandando los campesinos. Yo creo que los corruptos hay que expropiarlos, no solamente hacerles procesos simbólicos y darles la cárcel por cárcel, sino que hay que meterlos en prisión y hay que expropiarlos. Agradecemos a nuestros invitados por su participación en el panel de Colombia Nativa, el cual nos deja como conclusión que los colombianos tenemos que tener más conciencia en el momento en que ejercemos nuestro derecho al voto. Lo más importante para un Ministerio de Agricultura es estar en contacto con los agricultores. No soy amigo de los campesinos pobres, no soy amigo de los campesinos pobres, no soy amigo de los campesinos que solamente se autosostienen y no más. ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Viva la Guardia Indígena! ¡Que viva! ¡Viva Colombia Nativa! ¡Que viva! Jaime Ine Omay Villa con Colombia Nativa. De recuperación desterrados. La Sierra Nevada de Santa Marta. Me enteré que para las elecciones de Senado y Cámara 2014, los pueblos indígenas inscribieron 14 listas o partidos políticos. La mayoría de votos la alcanzó el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz con más de 45.000 votos, seguido por el Partido Alianza Social Independiente y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. 6 de ellos no superaron los 5.000 votos. La Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular se reúne en la ciudad de Bogotá con actores sociales y populares para redactar un documento sobre la problemática agraria que se presenta en Colombia, que será presentado próximamente al Gobierno Nacional. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se lleva a cabo la rueda de prensa que da apertura a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Aquí los líderes de las organizaciones expondrán los puntos que se tratarán en este gran evento. Uno de los propósitos es continuar, ¿sí?, en el proceso de unidad, de construcción, de propuestas políticas desde el sector agrario, de muchas de las organizaciones y de los procesos que nos movilizamos. Vamos a tener la gran Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá, donde esperamos que lleguen diversos sectores de todo el país. Se espera el arribo de aproximadamente 4.000 personas de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, sociales y populares de todas las regiones del país. Un ejercicio democrático que viene recorriendo el país y que viene tratando de enterar a la sociedad colombiana que el gobierno nacional no ha hecho cambios sustanciales a las propuestas que el paro agrario trabajo para la superación de la crisis agropecuaria en el país. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular se concibe como el punto de encuentro de los diferentes sectores agrarios y populares que trabajan hacia una propuesta con lineamientos políticos y sociales con espíritu de unidad. La construcción de una propuesta de política agraria para el país. Estamos hoy frente a una alerta por el modelo de desarrollo rural que tiene que ver con la concentración de la tierra, con la extranjerización de la tierra, con la pérdida de la tenencia de la tierra para los campesinos, para los indígenas y los negros. Líderes de estas organizaciones se reunieron en el Ministerio del Interior, dieron cuenta de la ruta y de las formas en que se va a desplazar todo el personal que se da cita en la capital, pidiendo al gobierno garantías en el libre traslado de toda esta comunidad. Y no como en otras oportunidades donde
hemos encontrado esos obstáculos al tránsito de una comunidad que viene de todas partes del país a expresar democráticamente sus opiniones, sus legitimidades, sus propuestas, y que eso, digamos, es lo que hace fortalecer y vigorizar un ambiente justamente sano y democrático en el país. En esta cumbre agraria se busca establecer los lineamientos y rutas de diálogo que se encaminen a respetar y garantizar el derecho a la soberanía y autonomía alimentaria, así como el respeto a los territorios de los pueblos afro, indígena y campesinos por parte del gobierno y de los grupos alzados en armas. De esta cumbre saldrá el documento que será presentado al gobierno nacional. Un documento importante de discusión que pensamos proponerle al gobierno, como lo hemos hecho desde la mesa de interlocución acuerdo en diferentes escenarios, y esperamos que haya unas garantías, digamos, que es lo que venimos exigiendo todas las organizaciones de nuestro país para poder vivir, para poder trabajar y laborar la tierra. El sancocho es una comida típica de Colombia. Apillanuskak, tukuykuna chayanchi mikungapa y sugyapi kangapa nukanchip yakta kunacena. Takunata ni kichitame ayiyayuyaywa causasonchi. Suyaichi, ñamsamosunchi. Lo más importante para un Ministerio de Agricultura es estar en contacto con los agricultores. No soy amigo de los campesinos pobres, no soy amigo de los campesinos pobres, no soy amigo de los campesinos que solamente se autosostienen y no más. JMN Caivilla en Colombia Nativa. Menores de edad están siendo reclutados por grupos armados en todo el país. Para proteger a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los pueblos indígenas desarrollan diversas iniciativas en sus territorios. La ciudad de Cali es la tercera más grande de Colombia y la sexta más peligrosa del mundo, debido a la presencia de bandas paramilitares y otros grupos armados. Específicamente, 2.134 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran inmersos en las pandillas, con presencia en 17 de las 22 comunas de la ciudad. Pues yo me considero que yo no soy bueno, yo soy pues malo, le puedo decir, porque el que me la comete porque lo hacen hacer a uno malo, firma. Por un lado, las liebres que nos faltan, las ratas, las chuchas que meten, y por otro lado el gobierno que no sirve para un culo, porque no dan trabajo, no dan nada y prometen y nunca cumplen. ¿Qué esperas cuando tengas mayoría de edad? No, matar. En medio de la confrontación armada que se vive en Colombia, las bandas que reclutan a menores son empleadas por organizaciones insurgentes y paramilitares o absorbidas por estas, para la comisión de acciones armadas, asesinatos, extorsiones y amenazas, o para confrontarse con otros grupos por el control del territorio, del sicariato o del tráfico de drogas. La mayoría de los menores de jóvenes que cometen acciones delictivas en la ciudad de Cali, en su gran mayoría,
provienen de familias que han estado en situación de desplazamiento, han sido víctimas del conflicto armado colombiano. El debate primario o inicial no es la sanción, el debate primario es que los niños no pueden estar con armas. En los territorios indígenas, la guerra ha dejado una larga colección de violaciones de los derechos humanos, de manos del ejército, la policía, los paramilitares y las guerrillas, lo que incluye el reclutamiento de menores para las estructuras armadas. El tema de los menores es evitar que se vinculen a la criminalidad, que vayan a la escuela. No es posible que los menores a los 9, 10 años ya tengan 3, 4 disparos. Ante esta situación, los pueblos indígenas y distintas organizaciones sociales mantienen una lucha frontal contra el flagelo del reclutamiento de menores, buscando brindar un futuro de vida y progreso a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Definitivamente se necesita el cumplimiento de esos derechos en los niños, la plena garantía y que efectivamente ellos mismos lo conozcan. Hay una serie de actividades que se han venido desarrollando a través del tiempo, institucionales, comunitarias, familiares. Esta es una de ellas. Procuramos que este ciclopaseo que va a recorrer 3 municipios vaya dejando un mensaje donde se recuerde permanentemente que soñar es un derecho, que nuestros niños tienen derecho a soñar. Ajayduque Huayrudo Cucuri en Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas.